Bienvenidos, mi nombre es Laura Monroy. En esta ocasión vamos a estudiar los casos de factorización. Recordemos que los casos de factorización nos van a permitir expresar un polinomio como el producto de sus factores. Ahora, para abordar el caso de factorización objeto de este video, lo que vamos a hacer es recordar los productos notables. Los productos notables son la generalización de algunos productos y en videos anteriores ya hemos abordado estos tres productos notables. En esta ocasión vamos a abordar el producto de dos binomios con un término en común y vamos a ver cómo se obtiene el producto notable. Entonces vamos a aplicar la propiedad distributiva, es decir, vamos a multiplicar cada uno de los términos de un paréntesis por cada uno de los términos del otro paréntesis. Esto nos da como resultado x al cuadrado más fx más ex más ef. Lo que hacemos luego es agrupar fx más ef y extraer factor común x. Nos da como resultado x al cuadrado más e más f por x más ef. Bueno, entonces como nos interesa estudiar este producto notable, pues verificamos que pues efectivamente al multiplicar los términos de un paréntesis por los términos del otro paréntesis obtenemos este resultado. Pues lo que hacemos es movilizarnos del lado izquierdo de la igualdad al lado derecho. Para nosotros, como vamos a factorizar, lo que nos interesa es partir de este lado de la igualdad y llegar a este, es decir, tener el polinomio y llegar a expresarlo como el producto de sus factores. Entonces realizaremos este procedimiento y como vamos a hacer este procedimiento, pues ya no vamos a referirnos a un producto notable, sino vamos a referirnos a un caso de factorización específico, denominado trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Vemos que este trinomio de acá es similar a este, pero a nosotros no nos presentan generalmente pues esta representación del trinomio. Es decir, a nosotros no nos van a mostrar x al cuadrado más 1 más 2x más 1 por 2. Eso no nos lo van a mostrar. Nos van a mostrar un trinomio que ya tenga efectuada esa suma y que ya tenga efectuado ese producto. Entonces nos van a mostrar un trinomio x al cuadrado más 3x más 2. Entonces acá podemos ver que la suma nos da un número b y la multiplicación nos da otro número c. Es decir que en general pues nos van a dar un trinomio x al cuadrado más bx más c, pero que nosotros podemos identificar que ese número b y ese número c son especiales. El número b va a ser la suma de dos números, pero el número c va a ser el producto de esos dos números. Ahora, pues con eso en mente, vamos a mirar cómo factorizar con este caso de factorización. Entonces el primer paso es encontrar la raíz cuadrada del primer término, porque recordemos que siempre debe estar elevado a la 2 y nunca debe tener un coeficiente diferente de 1. Ahora, hallamos los dos números e y f tales que multiplicados sean igual a c, es decir, a este número, y sumados me den igual el número b. Luego, pues escribimos la respuesta en el interior de dos paréntesis, donde pues en ellos vamos a ubicar la raíz cuadrada del primer término, en este caso pues x y x, y además vamos a sumar los números que vamos encontrando. Entonces vamos a sumar e y f en el interior de los paréntesis. Listo, entonces miramos un ejemplo para que esto quede más claro. Tenemos un trinomio x al cuadrado más 9x más 14. Verificamos que de verdad sea de la forma x al cuadrado más bx más c. Vemos que x al cuadrado no tiene ningún número que la acompañe, entonces ahí vamos bien. La variable x también está acompañada de un número, en este caso también. Y esto está sumado a un número c. Entonces en este caso pues nuestro número c es 14. Entonces efectivamente es un trinomio de esta forma. Procedemos a encontrar la raíz cuadrada del primer término. Es decir, la raíz cuadrada de x a la 2 es igual a x. Abrimos paréntesis y ubicamos esa x en cada uno de los paréntesis, como se muestra acá. Listo. Lo que sigue es encontrar esos dos números e y f, tales que al multiplicarlos me den igual la variable c. Es decir,
me tiene que dar 14 y sumados me den igual el número b, en este caso 9. Entonces procedo a encontrar los factores de 14. 14 lo puedo expresar como en la multiplicación de 2 por 7. Entonces ya encontré dos números que multiplicados me den 14, pero vamos a verificar qué resultado me da cuando lo sumo. Entonces 2 más 7, ¿cuánto me da? 9. 9 tiene que ser igual a b. Efectivamente, pues en este caso 9 pues es igual a b y ya tenemos esos dos números que multiplicados me dan c y sumados me dan b. Listo. Entonces, ¿qué hacemos luego? Ubicar en el interior del paréntesis esos dos números. Entonces, por un lado ponemos el número más 2 y por el otro lado el número más 7. Entonces, esta sería la factorización de x al cuadrado más 9x más 14 aplicando pues este caso de factorización. Bueno, ahora verifiquemos que esto sea cierto. Entonces, desarrollamos este producto y pues aplicamos la propiedad distributiva. X por x de x al cuadrado, x por 7 más 7x, 2x, 2 por x, 2x más 14. Entonces verificamos si hay términos semejantes y procedemos a realizar las operaciones. Entonces nos queda como resultado x al cuadrado más la suma de 7x más 2x que nos da 9x más 14. Entonces verificamos que efectivamente estos dos factores son iguales al trinomio que me habían dado al inicio. Otro ejemplo. Tengamos en cuenta los pasos a seguir y nuestro ejemplo es x al cuadrado más 3x más 2. Verificamos que este trinomio sea de la forma de x al cuadrado más bx más c. X al cuadrado no debe estar multiplicada por un número diferente de 1. En este caso, pues efectivamente x al cuadrado está solita. El segundo término es un número multiplicado por x, en este caso es 3x, y el tercer término es un número c, entonces nuestro número c es 2, entonces efectivamente es un trinomio de esta forma. Procedemos a aplicar estos tres pasos. Entonces primero encontramos la raíz cuadrada de x al cuadrado, que ya vemos que es x, ubicamos a la x en el interior de dos paréntesis, y procedemos a hallar los dos números e y f, tales que multiplicados sean igual a c, en este caso es 2, y sumados me den igual b, en este caso 3. Entonces miramos el número 2 y vemos cómo lo podemos expresar como el producto de sus factores. El número 2 lo puedo expresar como 2 por 1, pero ahora verificamos si esos dos números sumados me dan como resultado b. Entonces 2 más 1, 3. Efectivamente, estos dos números son los números e y f que me cumplen estas condiciones. Multiplicados me dan 2 y sumados me dan como resultado 3. Ubicamos estos dos números, 2 y 1, en el interior de cada uno de los paréntesis. Por un lado ponemos más 2 y por el otro más 1. Ahora, x más 2 por x más 1 es la factorización de x al cuadrado más 3x más 2. Ahora comprobamos que efectivamente este producto es la factorización de este trinomio. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando la propiedad distributiva. Entonces x por x al cuadrado, x por 1, x, 2 por x, 2x, y 2 por 1, 2. Vemos que estos son términos semejantes, y reducimos términos semejantes, y obtenemos como resultado x al cuadrado más 3x más 2. Listo, ahora vamos a hacer la representación geométrica de este mismo ejercicio. Entonces tenemos pues x al cuadrado más 3x más 2. Recordemos que en los videos anteriores la representación geométrica la hacíamos tomando como referencia una figura con área de cada uno de los términos, es decir, vamos a tomar una figura con área x al cuadrado, esa figura va a ser un rectángulo, pero vimos también que cualquier número elevado al cuadrado me va a resultar como una representación de un cuadrado. Los lados de este cuadrado van a ser x y x, y al aplicar pues la fórmula obtengo que su área es x al cuadrado. Ahora con el siguiente término, 3x, vemos que 3x lo podemos expresar como x
más x. En este sentido, pues lo que vamos a necesitar es un rectángulo de área x. Entonces ese rectángulo de área x va a tener altura x, pero va a tener base 1. Al aplicar la fórmula del área, obtenemos que x por 1, x, y pues x es el área de este rectángulo. Necesitamos tres rectángulos iguales. Ahora necesitamos unos rectángulos que me representen el número 2. ¿Cómo lo hacemos? Sabemos que el 2 lo podemos expresar como 1 más 1, es decir, que vamos a utilizar dos rectángulos de área 1. Esos dos rectángulos resultan ser cuadrados porque al aplicar esta fórmula, 1 por 1, me da como resultado 1, pues el área de este cuadrado me va a dar 1. Vamos a necesitar dos cuadrados de este tamaño y recordemos que como acá se están sumando los términos, yo puedo agrupar todas estas figuras en una sola. Entonces vamos a formar un rectángulo más grande con todas las figuras que acabamos de reconocer. Y recordemos que ahora nuestro objetivo con este rectángulo más grande que acabamos de conformar es determinar su área. Pues ya vimos que el área la podemos dar como la suma de las áreas de cada uno de los rectángulos, que nos da x al cuadrado más 3x más 2, pero también la podemos establecer aplicando esta fórmula. Entonces vamos a mirar cuál es la altura de este rectángulo. Ya vemos que esta altura es x, esta altura de este otro rectángulo es 1. En consecuencia, la altura del rectángulo va a ser x más 1. Ahora miramos la base. La base por este lado es x. Por este lado tenemos base 1. Por este otro lado también tenemos base 1. En consecuencia, pues, la base total va a ser x más 2. Listo, entonces ahora sí procedemos a aplicar la fórmula. Y obtenemos que la base por la altura nos da como resultado x más 1 por x más 2. Entonces podemos establecer el área de esa manera, o si no, también la podemos establecer sumando las áreas de cada uno de los rectángulos. De esta manera podemos observar que empleando diferentes métodos, uno algebraico y otro geométrico, llegamos al mismo resultado, porque acá tenemos x más 1, por acá también tenemos x más 1, lo multiplicamos por x más 2 y acá también lo multiplicamos por x más 2. De esta manera pues obtenemos el mismo resultado empleando diferentes métodos. Ahora te invito a que realices los siguientes ejercicios para que apliques este caso de factorización de la forma x al cuadrado más bx más c. Aplica los tres pasos, verifica que efectivamente sea un trinomio de la forma como se muestra acá. Y te recomiendo que realices el segundo ejercicio con la representación geométrica. Esto sería todo por el video de hoy. Te recomiendo visitar los demás videos acerca de los casos de factorización.